Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Padre Celestial, te doy infinitas gracias por este tiempo que hemos venido estudiando el Apocalipsis. Y gracias por cada una de las personas que han estado pendientes de cada lección. Te suplico que cada vez que ellos vean una lección de esta, sea tu Espíritu Santo quien les enseña. Solo queremos ser instrumentos en tus manos para que tú obres conforme tú quieras, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en nuestra lección número 15 de Apocalipsis inductivo. Hoy vamos a tratar estamos en la lección 16 y vamos a leer y a estudiar el capítulo 15 del 1 al 8. Disculpen el lapsus que tuve allí, el lapsus de pensar que es la lección 16. Muy bien, entonces comencemos con lo que nos dice el texto bíblico. Me devuelvo aquí porque hay que leer primero los versículos. El versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Qué significa aquí en este pasaje? ¿Qué significa el término consumar? ¿Qué es lo que significa consumar? ¿Qué se consumaría en las últimas 7 plagas? ¿Y qué es una plaga? ¿Qué es una plaga? Consumar significa llevar a cabo totalmente una cosa. Seguir hasta llegar a terminarlo. En otras palabras, es poner cierre a algo que se venía dando previamente. Por lo tanto, las 7 plagas se consumaba la ira de Dios. Ahí en las 7 plagas se iba a consumar la ira de Dios. Todo lo que Dios propuso hacer en su enojo se completó en estas 7 últimas plagas. El concepto de plaga ha cambiado en el transcurso del tiempo. Ese concepto que de la plaga depende del tiempo, entonces se le da una connotación diferente. Entonces, al principio tenía que ver con cualquier animal que producía daños, especialmente en los cultivos, pero luego se llamó plaga a lo que producía cualquier tipo de daño a la gente. Entonces, a la gente, a la economía de la gente, a la salud de la gente, a los intereses. Incluso, algunos llamaron plaga a los hombres. ¿Se acuerda de cuando quisieron acusar a Pablo diciendo: este hombre es una plaga? En Hechos 24:5. En definitiva, estos ángeles tenían la misión de concluir con el plan de Dios por medio de las plagas que afectarían a los seres humanos de distintas formas. ¿Qué significa ira? Ahora, aquí viene una cuestión que ha inquietado a muchos. Si Dios es amor, entonces ¿cómo podemos explicar la ira de Dios? Empecemos por una pequeña definición de ira. Ira significa enfado, y es un enfado violento. Es una conjunción de furia y violencia, por lo cual muchos han supuesto que si Dios es amor, pues no debería estar enojado, y menos aún airado por la mala conducta de los hombres. Incluso algunos, siguiendo este razonamiento, han negado la existencia del juicio y del castigo del infierno. Y otros han dicho que el Dios de ira es el Dios del Antiguo Testamento.
para los que estaban bajo la ley, pero que ahora, como estamos bajo la gracia y nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios inclusivo, al final va a hacer que todos se salven. Pero esta manera de pensar es totalmente errada. Para mí es una manera de pensar inclusive pervertida, es perversa esa manera de pensar, porque es contraria a todo lo que el Señor Jesucristo y los apóstoles nos enseñaron. Mire, tengamos en cuenta la advertencia del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, en el versículo 6, que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces hay que tener en cuenta esa parte que Dios va a castigar en un momento, y precisamente porque viene la ira de Dios, Él mostró su inmenso amor enviando a su Hijo para salvarnos, como lo leemos allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que pensemos un poquito en esa parte. En Apocalipsis 15, del 2 al 4, leemos: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto es lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. ¿Quiénes estaban parados en el mar de vidrio mezclado con fuego? ¿Y con qué instrumento estaban acompañando su canto? Los que estaban allí eran los vencedores. Los vencedores estaban parados frente o sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, es decir, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Estos vencedores tenían en sus manos las arpas de Dios, o sea, un instrumento musical dispuesto y fabricado por Dios. Esto nos lleva a suponer varias cosas. Primero, que tenían dotes musicales, porque sabían entonar para cantar muy bien. Al Señor hay que cantarle bien, muy bien, lo mejor posible. Segundo, suponemos que también eran músicos y podían tocar el arpa con maestría, porque si no fuera así, sería muy penoso escucharlos cantar fuera de tono y tocar torpemente el arpa. En realidad eso no honraría al Señor, ¿verdad? Tercero, suponemos también que a Dios le agrada la música, porque si no fuera así, no fabricaría miles de arpas para que los vencedores toquen y canten. Una deducción como muy simple, alguno podría ser muy simplona, pero bueno, solo que uno trata de descubrir con el estudio inductivo. Este cántico procedía de dos fuentes. ¿Cuáles eran esas fuentes? De la primera fuente de inspiración fluía el canto de Moisés. Dice: el cántico de Moisés, siervo de Dios. Ese cántico que representa las grandes obras de Dios en el Éxodo. Ahí en el Éxodo se describen
todo lo que Dios hizo. El cruce a través del mar, el rocío del maná con el cual el pueblo se alimentó, más de 40 años, el agua que brotó de la roca, y tantos otros milagros. Y de la segunda fuente fluía el canto del Cordero, es decir, el canto de Cristo, con sus grandes obras registradas en los 4 evangelios, como el milagro de la multiplicación de los panes, la curación de los ciegos, porque sanó muchos ciegos, muchos sordos, muchos modos, muchos paralíticos, la resurrección de Lázaro y otras resurrecciones, pero sobre todo la muerte y la resurrección de Jesucristo con poder y su ascensión al cielo. Podría decir que fue solo el canto del Cordero de Cristo, eso sería suficiente, pero incluyó a Moisés, para que no nos olvidemos de las obras antiguas de Dios ni de nuestra herencia que viene desde Abraham y hasta Moisés y más adelante de Moisés, y se nos concede por medio de Jesucristo, haciéndonos parte de la historia, de la obra completa de nuestra salvación. ¿Por qué motivo las naciones van a venir a adorar a Dios? ¿Por qué motivo? En este canto que une al Antiguo y al Nuevo Testamento, se nos revela que las naciones vendrán y adorarán al Señor Dios Todopoderoso. Primero, porque grandes y maravillosas son sus obras. No son obras pequeñas y desapercibidas, son grandes, podríamos decir mega y maravillosas, porque causan asombro y admiración. En segundo lugar, también adorarán porque justos y verdaderos son sus caminos. Al final, todas las naciones reconocerán que Dios tenía razón en todo lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y le van a adorar porque en Él no hay ninguna injusticia ni ningún engaño. Tercero, las naciones vendrán y adorarán a Dios porque Él es el Rey de los santos, es decir, de todos los creyentes en Cristo. Él es quien los gobierna, los dirige, porque los santos son su reinado. No olvidemos eso. Cuarto, adorarán a Dios porque solo Él es santo, pues solo tú eres santo. Mire, esto es en el sentido más completo de la santidad. La santidad de Dios no se puede comparar con la santidad humana en ningún momento. Es como comparar la luz del sol con la luz de la luna, así como la luna que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Los santos no tienen santidad propia, sino que nosotros los santos reflejamos la santidad de Dios. Quinto, todas las naciones vendrán y adorarán porque los juicios de Dios se han manifestado. Los juicios de Dios se han vuelto visibles, evidentes, han salido a la luz. Hoy mucha gente piensa que a Dios no le importa la justicia y que no hace nada para establecerla, porque ven como la gente progresa, la gente mala va de mejor en mejor y nada les ocurre. Pero vendrá el día en el que las naciones vendrán para adorar a Dios, porque sus juicios se han manifestado. Los juicios de Dios, recordemos, Él es justo. Versículos 5, 6 y 7. Después de estas cosas, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas,
vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ay, Señor, ayúdanos. Gracias a Dios porque nosotros no vamos a pasar por esto. No vamos a pasar por esto. ¿Cómo imaginaríamos el templo del tabernáculo del testimonio? ¿Cómo lo imaginaríamos? Aquí tengo una pequeña imagen que nos muestra el tabernáculo. Voy a tratar de señalarle aquí con mi puntero. Espero que se vea. Más o menos de donde están las cortinas del techo, que todavía están ahí puestas, de esta parte hacia allí es lo que se llamaría el lugar santísimo. Y de aquí hacia acá es el lugar santo. En el lugar santo estaban el candelabro, la mesa de los panes sin levadura y el altar del incienso. Esos son los 3 objetos que estaban en el lugar santo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Afuera, ya lo que sería el atrio, estaban pues el lavacro, el altar del sacrificio. Pero en este momento, quizá lo que más nos interesa es la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, a esta parte donde estaba el arca del pacto, se entraba una vez al año. Se entraba por el tiempo del sacrificio por el pecado. Entonces, esa es más o menos la descripción del tabernáculo. Entonces estaba allí esa arca. Muchas veces tengo aquí una imagen, es que no recuerdo cuando yo preparo mis diapositivas. Bueno, aquí lo vemos otra vez ya un poquito más ampliado. El lugar santo. Aquí está el candelabro. Aquí está la mesa de los panes. Y aquí está el altar del incienso. Ahí está el sacerdote con su incensario para poner el altar del incienso. Y aquí en esta parte está el arca del pacto, que tenía 2 querubines que tocaban sus alas y se miraban la cara el uno al otro. ¿Cómo estaban vestidos entonces los 7 ángeles? ¿Y qué se les dio? Pero en cuanto al tabernáculo, quizás hay que hacer énfasis en lo siguiente, pero se me vuelve un poquito. En cuanto al tabernáculo hay que hacer un énfasis en lo siguiente, y es que esta parte del arca del pacto, bueno, todos los utensilios que hay dentro de lo que era el tabernáculo, todo fue mostrado a Moisés. Dios le mostró a Moisés cada uno. Dios le mostró como la maqueta en el cielo de cada una de esas cosas, para que Moisés las hiciera exactamente como Dios se las estaba mostrando. Esto es muy importante, que entendamos que Moisés recibió esas, Dios se las mostró para que él supiera qué era lo que tenía que hacer. ¿Cómo estaban vestidos los 7 ángeles? ¿Y qué fue lo que le dieron a los 7 ángeles? Los 7 ángeles estaban vestidos primero de lino fino, limpio y resplandeciente. Segundo, con una especie de cinto de oro que rodeaba su pecho. Note que no estaba en la cintura, sino que estaba un poco más arriba, estaba en el pecho. Dice ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Podemos notar también uno semejante. Acuérdese de el semejante, el parecido, o el como. Uno semejante al Hijo del Hombre estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1:13 nos dice eso, ¿se acuerdan? A estos 7 ángeles se les dio copas de oro llenas de la ira de Dios. Hay que a veces devolvernos a recordar. Ese Apocalipsis 1 es especial para ver la grandeza de nuestro Dios. Y cuando nosotros dejamos de contemplar la grandeza de Dios, perdemos el objetivo de nuestra vida cristiana. Muy bien, voy a leer Apocalipsis 15:8. Dice:
y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué nos recuerda el templo lleno de humo? ¿Qué nos recuerda el templo lleno de humo? Bueno, el templo lleno de humo nos recuerda cuando varios eventos del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Nos recuerda cuando los sacerdotes no podían ministrar en el templo porque había descendido la nube de la presencia de Dios. Por ejemplo, en Primero de Reyes 8:11, ¿se acuerda? Cuando se dedicó el templo por parte de Salomón. Y también cuando Isaías vio en el templo al Señor, dice, alto y sublime, y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, nos dice Isaías capítulo 6, versículo 4. Podemos observar que el humo o la nube se produjo a causa de la gloria y del poder de Dios, de su poder, la gloria y el poder de Dios. Algo parecido ocurrió en el monte Sinaí cuando Dios descendió para encontrarse con su pueblo. Dice en Éxodo 19:18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él con fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Por el poder de Dios, por la gloria de Dios, por todo eso se formaba el humo. Yo recuerdo hace muchos años que se utilizaba, supongo que todavía lo utilizan algunas personas, la chequiná o el chequiná, que era la gloria de Dios en el templo, a través del humo, del fuego, a través de las manifestaciones de Dios. ¿Qué estaba impidiendo el humo mientras se ejecutaban las 7 plagas, y qué significado tendría esto? El humo estaba impidiendo que alguien entrara al templo. Era como una barrera de contención que prohibía el paso hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto es lo que nos dice aquí el texto. Para comprender su significado, tenemos que regresar al propósito original. Escuche, el propósito original del templo, del tabernáculo también. Allá el templo en Jerusalén, es importante cuando nosotros recordamos al Señor Jesucristo cuando entró al templo, a limpiar el templo, y el Señor dice que el templo es casa de oración. Él expulsó a los vendedores, a los compradores, y les recordó el propósito del templo cuando dijo: mi casa será llamada casa de oración. Si el templo del tabernáculo en el cielo era el lugar de recepción de todas las oraciones, de las peticiones, las súplicas, entonces significaba que no se aceptaría ninguna petición hasta que se hubiesen completado las 7 plagas. El cielo estaría cerrado. Se cerró o se va a cerrar mientras las 7 plagas estén allí. El entender esto nos puede ayudar en varias cosas de nuestra vida cristiana hoy. La oportunidad que tenemos nosotros de orar, porque tenemos entrada al lugar santísimo por lo que Cristo hizo en el Calvario y por su resurrección. El cielo, en lo que nos está diciendo aquí, va a estar cerrado. No se va a recibir ningún pedido, no va a haber ninguna respuesta, no va a haber, por más que se ruegue, no va a haber respuestas. Por eso, hoy que tenemos los cielos abiertos, debemos aprovechar para orar, para pedir, para interceder, porque la respuesta vendrá, pero llegará un día en el que ya no, ¿sí? Acuérdense lo que dice el profeta, dice: buscad a Jehová mientras puede
ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Aprovechemos hoy que no tenemos obstáculos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Grandes y maravillosas son tus obras. Sí, Señor, Dios Todopoderoso. Y no solo eso, sino que justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque los juicios tuyos se han manifestado. Y tus juicios son justos. Por eso es importante que aprendamos este texto de memoria. Hemos llegado al final de nuestra lección número 16. Espero que nos encontremos en nuestra lección número 17. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.